Bueno, pues arrancamos tiempo de tertulia. Me acompaña aquí a mi vera Javier Venegas, periodista. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días. Encantado de estar aquí con esta marcha militar. Es que, a ver, estamos en una trinchera. Claro, pero bueno, no, en la trinchera o marchando, las dos cosas a la vez. Tenemos que estar atrincherados porque estamos rodeados de enemigos, Javier. Yo creo que hay más amigos que enemigos. Lo que pasa es que el ambiente quieren poner un poco como así, pero es todo ficción. El día que le dejemos a la gente de tocarle las narices, la gente se preocupa por lo que le importa. Déjate de gaitas. El dinerito, que es lo que importa. El dinerito que la gente... lo que quiere es tenernos a todos así, cabreados. Bailando a su son. Todo leyes morales, nada práctico, nada que sirva para la gente. En leyes, ahora vamos al aborto, el feminismo, el no sé qué, todo cuestiones morales, no hay nada de gobierno. Ahora vamos a entrar en ello. Hermenegildo Altozano, abogado, ¿qué tal? Hermenegildo, ¿cómo estás? Muy bien, yo creo que el problema no son enemigos, ellos son adversarios. Los enemigos son los que tenemos dentro de nuestro bando, aquello que decían de todos al suelo que vienen los nuestros. Que vienen los nuestros. Y Noelia Núñez, ¿qué tal, Noelia? ¿Cómo estás? Días, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, señores, una de las noticias, no es la única, pero digamos que una de las que ha marcado la agenda de esta semana ha sido esa desclasificación de los papeles del golpe del 23 de febrero del año 81, que no ha sido total, no ha sido completa. Hay más documentos, pero bueno, han filtrado, han desclasificado algunos documentos, en concreto 153 archivos, papeles de la Guardia Civil, de la Policía, del CSIC y del Ministerio de Exteriores, incluyendo algunos teletipos de EFE, artículos de prensa, oficios o telegramas, cuyo contenido ya se publicó en su día. Este anuncio se produjo por sorpresa el pasado lunes, coincidiendo con el 23F, y Pedro Sánchez anunció por Twitter que iba a desclasificar estos papeles. Y efectivamente, el Gobierno al día siguiente en Consejo de Ministros los desclasificó. Pero lo cierto... No todos. No todos. Algunos, parte. Pero de lo que han desclasificado no hay nada realmente nuevo, que es lo que a mí me sorprende. Quizás lo más novedoso es esa implicación por parte de los servicios secretos de entonces, del CSIC. Pero si el objetivo era intentar poner en duda el papel que jugó el entonces rey de España, Juan Carlos I, en su papel para parar el golpe, pues les ha salido un poco el tiro por la culata, porque lo cierto es que en base a estos documentos el rey no solo sale perjudicado, sino que sale tremendamente reforzado. Hay uno de los documentos, por ejemplo, que desvela cronológicamente cómo se vivió el 23F en Zarzuela, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día 24 de febrero, en donde hubo varias llamadas por parte del rey a las diferentes capitanías, generales, etcétera. Hay varias frases que llaman la atención. Por ejemplo, el rey amenazó a Milans del Bosch de madrugada: será responsable de una nueva guerra civil, no abdicaré ni abandonaré España. El rey a Tejero: depón tu actitud inmediatamente, esto tiene que acabar de una vez. En fin, nada nuevo. Y yo me pregunto, Noelia, ¿a qué se debe entonces esta desclasificación? ¿Por qué Pedro Sánchez ha salido esta semana por sorpresa diciendo... voy a desclasificar los papeles del 23F? Bueno, si esto fuera Cuéntame, ya estaríamos más cerca del presente. Ya hemos pasado Franco, hemos llegado al 23F. Bueno, Franco es inmortal, ¿eh? Bueno, siempre está ahí, siempre para ellos es el comodín, pero ya lo sacan a pasear tanto, ¿no? Hemos llegado ya a la parte del 23F, supongo que luego tocarán los GAL, los brotes verdes de Zapatero, y ya por fin un par de escándalos más del Partido Socialista y ya se ocupará pues del problema de la vivienda, del problema de no llegar a fin de mes, del problema de la migración, es decir, ya se ocupará de los problemas del presente, ¿no? Si esto fuera Cuéntame, a ver si nos alcanza. Igual, ¿no? Exacto, a ver si nos alcanza. Igual, ¿no? Yo que creo no lo que va a hacer, ¿eh? El Gobierno, en Moncloa tiene que ser muy divertido las reuniones que hacen para, oye, ¿cómo maquillamos un poco esto de no podemos sacar presupuestos, no podemos legislar, no podemos gobernar, no podemos mejorar la vida de la gente, ¿no? Que para eso nos pagan. ¡Buah! Idea. Es que yo me pagaría por verlo. Idea. Vamos a desclasificar los papeles del 23F. Y yo me imagino a Pedro Sánchez dando un golpe de la mesa. Muy bien. Ahora sí resistimos. Esto sí es lo que va a mantener este gobierno de coalición y con esto sí me van a votar los que están dejando de votarme en todas las elecciones a las que se somete el Partido Socialista. Yo creo que, pues es un intento más. Quizá de esa, no sé muy bien, porque yo creo que no le ha salido como él esperaba, ¿no? Porque sus socios son los que le están criticando.
ha reforzado un poco el papel de la monarquía, si se me permite, ha reforzado también el papel del rey Juan Carlos con respecto al 23F, y son sus socios los que están diciendo no, pero si vas a hacer una desclasificación, qué tomadura de pelo hacer esto por fascículos y por partes las que te interesa, ¿no? ¿Y qué es esto de alabar o de que salga reforzado el rey Juan Carlos, ¿no? Al final yo creo que esta pseudo cortina de humo, no sé muy bien. Ni se habían leído los papeles. No sé muy bien qué es lo que pretendían conseguir con esto. Es verdad que nos tienen una semana hablando del 23F, pues cuando siguen saliendo escándalos del gobierno, ¿no? Con el amigo Cabezón de por medio y sus empresas para eludir impuestos, que es socialistas todos defendiendo los tributos, pero luego todos intentando pagar menos impuestos, escándalos como siempre de Ábalos, Cerdán, de todas las amigas novias, sale también a pasear José Bono, pues de eso no hablamos, pero sí hablamos de lo que pasó hace ya años, y no hablamos de los problemas de la actualidad. Por eso, si esto fuera un capítulo de Cuéntame, ya queda menos para que este gobierno empiece a preocuparse de los problemas actuales. Esto que comentas, Noelia, de esa reunión en Moncloa, Sánchez con su equipo de asesores, su jefe de gabinete... Semillas, que se llama la parte de Moncloa donde están las mentes brillantes. Donde generan relato. Ese tipo de reuniones existen. Yo me lo imagino tal cual. Y más que... Que no hay reuniones, que esto por WhatsApp. O peor todavía, bueno, reuniones virtuales, pero lo cierto es que en lugar de gobernar, se reúnen para decir cuál va a ser el guión de esta semana. O sea, esto suena mucho a eso. De hecho, te he leído un tuit en X, Javier, donde hablas de un poco de esto, de que el juego de distracción al que juega Sánchez. Claro, es una cuestión de trasladar el plano del debate. O sea, es una estrategia de libro. Es decir, vamos a ver... con este gobierno no puede hablar absolutamente de nada que tenga que ver con las cuestiones importantes de los españoles. Es decir, no puedes hablar con él de si la seguridad está degradándose o no en determinados lugares, no puedes hablar de si el Producto Interior Bruto español, el PIB per cápita, que es lo importante, que nos ha superado Polonia, va a mejorar o no, y por qué tenemos un PIB per cápita de capa caída. No podemos hablar oiga, usted que dice que aquí quien nos está acuchillando y desangrando son las grandes multinacionales, grandes empresas que están haciendo unos beneficios extraordinarios y que esos son los que están arruinando a los españoles. ¿No puede usted decirnos qué va a hacer con el IPC? Si va a deflactarlo usted de la declaración de la renta, si usted mira un sistema fiscal que es completamente loco, salvaje, y que lo que hace es que no haya trabajo realmente en abundancia. Y luego, de todo lo importante, de lo que sea que de verdad podría preocuparnos, ¿qué pasa con las universidades, ¿no? ¿Qué títulos estamos otorgando a las universidades? Se ha burocratizado el saber para que nadie sepa nada. Es decir, todo lo que importa, lo que tiene que ver no con el futuro a largo plazo. Con el presente. No, el presente y el futuro a corto plazo, de eso no estamos hablando. Estamos hablando del feminismo, del retroceso, de la regresión. Cogen un estudio sesgado que ha publicado, creo que la SER, un estudio sesgado sobre que los jóvenes españoles, los varones, son menos tal, y que luego además practican el control digital. Oiga, pero usted ha estudiado también lo que hacen las chicas en las cuestiones digitales, porque igual los estudios le van a decir que están ahí a la par, ¿no? Es decir, todo es una cuestión moral, es una cuestión de falsa moral, y estamos hablando de cuestiones muy elevadas, muy morales. Ahora sacan lo del aborto. El aborto, vamos a meterlo en la Constitución, me da igual lo que diga el Consejo de Estado. Es decir, hay cuestiones morales. Esa sí que es una cuestión moral que en la política no debería meterse cuando no hay un consenso social. Es decir, lo que juega es directamente, mira un burro volando, mira otro burro volando, mira otro burro volando. Pero luego, a nivel de calle, el país está en una situación catastrófica. 34.000 kilómetros de carreteras que necesitan intervención no urgente, porque están no deteriorados, sino gravemente o muy gravemente deteriorados. Está habiendo accidentes en las carreteras en este país como consecuencia de que el asfalto está mal. Yo acabo de venir en coche, he tenido que coger tramos que son competencia estatal y tienes unos boquetes que alucinas. Bueno, eso por un lado. Luego tenemos un déficit acumulado
por ejemplo, ya que queremos tener una red de alta velocidad, que yo no sé para qué la queremos realmente, pero bueno, la tenemos, y en general de la red ferroviaria, un déficit acumulado de mantenimiento de 30.000 millones de euros. Es decir, ya esto no es un plan de choque, esto es igual que tenemos que renunciar a los trenes, porque tal como estamos no podemos igual meternos a hacer eso. Hay otro déficit, necesitamos por lo menos, para que sean transitables, 5.000 millones que no hay todos los años para arreglar, no digo ponerlas bien, para hacerlas transitables las carreteras. Es decir, hemos superado ya el 1 millón de personas en lista de espera, este principio. En la sanidad, en la operaciones. Sanidad pública. Es decir, o sea, ¿de qué me está usted hablando? ¿De qué me habla? Que desclasifica usted el 23F, pero usted es tonto. El país se cae a trozos, se cae a pedazos, pero esto es literal. Es decir, estamos viendo cómo los trenes descarrilan, las carreteras están hechas un desastre, los servicios públicos no funcionan, la administración pública va peor que nunca, pagamos más impuestos que nunca, y luego tenemos, como bien comentaba Noelia, pues a miembros del Partido Socialista, ministros inclusive, pasándose catálogo de putas por WhatsApp. Adif llevándose pruebas de un accidente con 46 muertos, las hijas de Zapatero cobrando a través de una consultora relacionada con su padre, que a su vez fue contratada por Plus Ultra, la aerolínea rescatada por el gobierno de España. Y estamos hablando la mitad de la semana del golpe de Estado que sucedió hace 45 años, Hermenegildo. Bueno, yo creo que si algo caracteriza a Pedro Sánchez y a su equipo es que no dan puntadas sin hilo. Es decir, no hay que pensar que esto es una improvisación o una chapuza. No. Vamos a ver, la ley de secretos oficiales, que es una ley muy deficiente y la han criticado por muchísimos lados, tiene una circunstancia que es secreto oficial lo que el presidente del gobierno determina en cada caso que es secreto oficial. Es decir, esto no es que haya dicho toca porque cada X años, como en Estados Unidos, cuando se cumplen tantos años se desclasifican los documentos del Watergate y entonces aparece que... No, esto es decir, tiene ese marchamo de carácter selectivo que yo decido en cada caso qué es lo que me interesa desclasificar o no. Y aquí ha habido, obviamente, un doble interés. A mi entender, no es... Aparte de las cortinas de humo, que evidentemente son los conejos de la chistera, que todas las semanas, me imagino, efectivamente en las reuniones en Semillas, donde hay gente muy lista, porque se dedican a hacer guiones de cine, son guionistas de cine. Hay directores gente, incluso. Claro, porque tienen el relato es lo que domina. No importa tanto la verdad, importa cómo se cuenta lo que a uno le interesa que se convierta en verdad. Entonces, lo del 23 de febrero tiene un doble objetivo. Primero, la resurrección subliminal del miedo a la ultraderecha. Sí, claro. Es decir, esto es el mensaje que van a estar golpeando de forma recurrente en los próximos meses hasta que lleguen las elecciones de 2027. Tiene otra derivada que es contentar a sus socios de coalición. Aquí me imagino, también me malicio, en las conversaciones cuando tienen que sacar todas estas medidas de decreto ley de prorrogarlos, entonces por una parte dicen sí, vamos a presentar la norma, y luego va el encargado de negociar con Junts y le dice, oye, vais a votar en contra, ¿verdad? Que no se os ocurra votar a favor, ¿no? Entonces ahí tenemos, porque es que te das cuenta de que hay leyes que ya nacen, o decretos leyes que nacen no convalidados justamente, pero además sin ningún tipo de preocupación. O sea, yo veo la cara de Bolaños y dice, le ha dado el alpiste a los de la extrema izquierda para contentarlos, pero al mismo tiempo, por otro lado, pues se impone la sensatez más de la línea de Carlos Cuerpo y los que están en los ministerios más técnicos diciendo, esto es una auténtica barbaridad. Y luego hay otra tercera cuestión que me parece más sutil, pero no menos interesante, que es facilitar la vuelta de Juan Carlos de Borbón y apuntarse el tanto de la vuelta de Juan Carlos de Borbón. De tal manera que Pedro Sánchez aparece como salvador de la democracia, apuntándose el tanto de que él es el que ha conseguido reconocer finalmente. Es decir, esto lo van a utilizar en beneficio propio. No es casual que hayan salido unos papeles que benefician el papel de Juan Carlos de Borbón y que se vuelve a rehacer por dos cosas. Una, no se puede permitir el gobierno de Felipe González. Es que estaba pensando en Felipe González justamente en el discurso que hizo. El gobierno, Senado, ¿no? Ojalá que hubiera un gobierno ahora de Felipe González, ¿no?
no se puede permitir Pedro Sánchez y el gobierno de Pedro Sánchez que Juan Carlos de Borbón muera en Abu Dhabi. No se lo puede permitir, porque eso va a generar tal descontento y tal fractura, y luego va a haber, tú sabes que en España, cuando las personas mueren es cuando se las ensalza. Siempre. Especialmente en España. En España enterramos maravillosamente. Ahora, mientras estás en vida, eres Adolfo Suárez en vida fue el Taur del Mississippi, el no sé cuántos, se muere, y el propio, el mismo que le llamaba Taur del Mississippi, decía que sin él hubiera sido imposible y tal. Pero que este es un país que, perdona solo, es que normalmente dicen, es que el pecado nacional es la envidia, que no, ese es el de Francia. No, bueno, el de España también es la envidia. ¿El nuestro cuál es, Javi? El cainismo. El cainismo, también. Muy importante. Tiene mucho que ver con la envidia, ¿no? Y entonces yo creo que al final eso es tú tomas todo ese cóctel y te digo que esto está muy bien medido, que no es una cortina de humo más, que lo que está creando es un mar de fondo para anunciar ese miedo a la llegada de la Fíjate que me pones la pelota botando, por eso me gusta tener siempre, intento rodearme de los mejores tertulianos, porque efectivamente, ¿cuál fue el argumento oficial que dio el gobierno para desclasificar los papeles del 23F? Pues escuchemos a su portavoz, Elma Saiz. El argumento fue este. Lo que hace el gobierno con esta decisión es impedir que la ultraderecha siga utilizando los bulos, las conspiraciones, la desinformación para difundir teorías que no merece nuestra democracia, y también para desinformar a los jóvenes, a chavales que piensan que con Franco se vivía mejor y que van cantando el cara al sol por nuestras calles. Es para evitar, Noelia, que los jóvenes canten el estaban los jóvenes el cara al sol en la calle. Estaban los jóvenes en TikTok. No sé si lo tiene Elma, pero de verdad estaban, menos mal que el gobierno ha desclasificado los papeles del 23F, ahora voy a votar a Pedro Sánchez porque me ha abierto los ojos, ¿no? Coincido en que ellos intentan siempre agitar la bandera del miedo a la ultraderecha. Siempre. Desde el 23 de julio del 23, que les funcionó. Consiguieron movilizar, porque el problema que hay en la izquierda y en la extrema izquierda es una desmovilización absoluta, porque ¿quién defiende a Pedro Sánchez? ¿Quién puede defender a Pedro Sánchez? ¿Qué hay para defender a Pedro Sánchez? ¿En qué han mejorado esa vida de la gente que dicen defender? De la clase obrera, de la clase trabajadora. ¿En qué ha mejorado, desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno, en qué ha mejorado la vida de las personas más humildes, de las personas trabajadoras que buscan sacar adelante a sus familias? ¿En qué ha mejorado? Si cada vez es más difícil tener una vivienda. Con los sueldos que hay actualmente no llegas a fin de mes, con el coste de la vida, con cómo vas al supermercado y cómo está la cesta de la compra. No ha mejorado la vida. Entonces, no hay manera de defender la gestión de Pedro Sánchez, primero porque no hay gestión en absoluto, claro. Juegas a gobierno de entendimiento y de coalición, pero no te entiendes con absolutamente... o gobiernas o robas. Con absolutamente, totalmente. Dos cosas totalmente, claro. No hay manera de defender esto, no hay manera de salvar al soldado Sánchez. Bien, pues, ¿cuál es la manera de intentar en su lado del muro pues que la gente no caiga en el derrotismo absoluto y en la debacle permanente? Bueno, pues vamos a intentar generar miedo, que el miedo es muy movilizador, el miedo moviliza, la gente sale a la calle por reacción al miedo, ¿no? Entonces, vamos a agitar el miedo a la ultraderecha. ¿Qué pasa? Pues que la gente ya le está perdiendo el miedo a la ultraderecha, ¿no? Sí. Igual en 2023 te podía funcionar, pero estamos viendo que en las elecciones que se están convocando en Extremadura, en Aragón, tienes a la derecha y a lo que ellos califican como extrema derecha con un 60% de voto en Extremadura. Hombre, yo creo que el miedo ya... está cambiando, como dicen ellos, está cambiando de bando, ¿no? Yo creo que la gente tiene más miedo a revalidar gobiernos, pues como el del Partido Socialista, Sumar y todas esas confluencias de la extrema izquierda, de Bildu y de todos estos que odian a España. Yo creo que es el verdadero miedo de la gente normal hoy en día en nuestro país, ¿no? El miedo a esa extrema izquierda que está arruinando a todo el mundo y que se está robando a mansalva. Fíjate, la bala del miedo no les está funcionando, porque es una bala que normalmente puedes usar una vez, en el momento en el que se ve que, oye, ha habido gobiernos en comunidades autónomas, Partido Popular y Vox. Y las mujeres seguimos saliendo a la calle. Tal cual. La gente sigue trabajando. No hay empresarios con el látigo fustigando, ¿no?, a los trabajadores. Oye, mira, no. No cuela, pero luego sobre al mismo todo tiempo... porque casi todos son autónomos. Sí. Pero luego al mismo tiempo... Y el que fustiga es el Estado. Como bien comenta Noelia, se habla mucho de extrema derecha. ¿Y por qué no se habla tanto de extrema izquierda? Porque fijaos, Elma Saiz
dice que esto es para concienciar a los jóvenes de lo malo que es la dictadura, de lo malo, malísimo que fue Franco y de que no se puede cantar el cara al sol en las calles, para evitar el cara al sol en las calles, cosa que no se ha producido y no se va a producir. Eso es absolutamente marginal. Pero ¿sabéis quién canta una canción puño en alto en eventos oficiales del Partido Socialista? El PSOE, con Pedro Sánchez y cantando la Internacional Socialista. Ya, suficiente. Es que me genera urticaria. Pero esto lo canta Pedro Sánchez en los cierres de campaña junto con toda su cúpula socialista. La Internacional Comunista cantada por el PSOE. Hermenegildo. Mira, hay otro tema dentro de todo este relato que además también, o sea, cuando digo que lo traman muy bien es porque creo que tienen un plan, ¿no? Si te fijas, hay un constante y es recurrente identificar franquismo con derecha, ultraderecha. Entonces son los herederos de Franco. ¿Por qué? Y al mismo tiempo están estimulando la creación de un frente popular. Es decir, todo lo que está haciendo Gabriel Rufián, de unir a las izquierdas, o sea, eso tiene el mismo magma ideológico que se produjo en el periodo entre 31 a 36, sobre todo llamado bienio negro, que fue en realidad el bienio de paz, cuando gobernó la derecha durante la República, la Revolución de Asturias y el estallido de 1936. ¿Qué es lo que hay detrás? Dice, lo que hay detrás es una deslegitimación desde el origen de cualquier opción que ellos identifiquen como de ultraderecha. Es decir, tú ganas en las urnas, hay que parar el fascismo. Total. Y eso va a justificar la rebelión social, es decir, barricadas en las calles, rodea el Congreso, no reconozco y esa alteración de la paz social. Por eso, en las reformas radicales que son necesarias, por ejemplo, la reforma de las pensiones, la reforma de una reconversión naval que se hizo en su momento industrial, solo la puede hacer un gobierno de izquierdas, porque si la hace un gobierno de derechas, lo que vas a tener son barricadas en las calles. Es decir, todo lo que venga impuesto... Yo creo que solo la puede hacer un gobierno que no sea de izquierdas porque es el único que la haría. No, la hicieron, en el caso de España se hizo cuando se ingresó en la Unión Europea o en las comunidades europeas en aquel momento por imposición ajena. En el caso de Grecia la hizo un gobierno pero radical. Digo de cara al futuro. Pero te digo, la única manera, por eso soy muy pesimista, porque la única manera de que ocurra es que estemos en un escenario que espero que no lleguemos nunca, de crisis tal absoluta, crisis tan brutal que te impongan desde fuera. Es decir, hubo una ocasión de oro con Mariano Rajoy cuando él se ufana por haber evitado la intervención. Ojalá nos hubieran rescatado como rescataron a Portugal y les ha ido de maravilla. O a Irlanda o a Grecia, es decir... Mariano Rajoy estableció una mentira de ese relato. Una gran mentira, es decir, un rescate financiero, un rescate de las cajas de ahorro mayor. No, pero las cajas de ahorro es la muestra, vamos a ver, las cajas de ahorro, por cerrar el debate una vez, era banca pública gestionada, entre otros, por señores como Pedro Sánchez, que se sentaba en la asamblea de Caja Madrid y donde estaba el padre de Ramón Espinar, donde había sindicalistas de comisiones obreras y de UGT. No, pero es que el rescate fue de la banca pública, no hubo ningún rescate de la banca privada. Estoy diciendo que se me estableció un relato falso. Claro, pero el rescate financiero, no, el rescate lo ha establecido la izquierda, lo ha establecido y siguen recurrentemente. No, pero es que no lo establece solo la izquierda, es que dentro de todo el entorno de Mariano Rajoy... estoy hablando de la izquierda. Sí, bueno, sí, está bien como gracia, pero es decir, nominalmente no es la izquierda. Entonces, aunque en la práctica lo pueda parecer, pero es que... regresemos, permitidme un momento, porque hilando con lo que estabas comentando, Hermenegildo, me parece muy, muy interesante. Una de las cosas que ha abierto la desclasificación de los papeles del 23F es el regreso o no de Juan Carlos I, del rey emérito. Lo ha pedido el Partido Popular. Ha reaccionado el gobierno. El gobierno ha dicho, eso depende de Zarzuela. Y Zarzuela ha dicho... El rey puede volver cuando quiera, siempre y cuando
establezca su residencia fiscal en España. Es una estupidez como un piano, porque tú la residencia fiscal no depende de la voluntad de uno, depende de un hecho objetivo que es pasar en un territorio más de 183 días. Correcto, por eso es absurdo. Es decir, evidentemente, si el rey vuelve a España, tiene que, por ley, establecer su residencia fiscal en España. Es que ya la ha establecido. Es decir, tú te vienes a vivir aquí, pasas más de 183 días y ya has establecido la residencia fiscal. Pregunta, ¿debe volver el rey emérito a España, sí o no? Me alegro que me ha gustado esta pregunta. Porque... Venga, dale. Y yo precisamente tengo un artículo ahí en la nevera que lo voy a sacar mañana, y es que yo pienso que por supuesto que tiene que volver. Duda. Primero porque es una demostración... El hecho de que lo tengamos así, no declaradamente, pero lo tengamos exiliado... Lo tenemos exiliado, esa es la realidad. O sea, lo que no tenía es que haberse ido nunca. Claro. Bueno, pero ahora está en esa situación. Sí. Es una demostración de hipocresía tan grande, es una canallada tan grande, porque claro, es que esta historia, yo he sido una persona crítica con el rey, ¿no? Tanto con la corona, que considero que para bien o para mal es una institución que es la única realmente que concita mayoritariamente el apoyo de los españoles. Es así. Mejor no tocarla porque para una institución que tenemos, da estabilidad. Da unidad. Institucional, ¿no? total. Da un sentido de ahí sí que podemos todos confluir. Sí. Es algo milagroso, pero ahí está. Solo hay que recordar, si hubiera república en España, Zapatero sería el presidente de la república. Que no nos quepa duda. Podría ser Javier Bardem. Es que no, peor todavía. Pablo Iglesias. Yo creo que sí, os voy a explicar por qué, decir, aunque vais a saberlo vosotros mismos, pero yo creo que sí, porque esa explicación que se daba, ¿no? Que, claro, la corrupción del régimen, de la transición y tal, de la partitocracia, pues que el pescado siempre se pudre por la cabeza. Que era una alusión siempre... No, la culpa de esto es que se pudrió porque el rey lo pudrió, ¿no? Entonces nosotros solo estábamos aquí y nos cayó encima la corrupción. ¿Y qué hicisteis? Bueno... sobrellevarla y rentabilizarla en la medida de lo que pudimos, ¿no? Entonces, pero que ¿dónde está la condena al rey por un tribunal? No hay. Es que no hay. No hay. No hay causa. Claro, es una cuestión política. Pero es que aquí estamos en un Estado de Derecho, no estamos en el régimen bolivariano ni en la Unión Soviética. A lo que voy es a la gran farsa, que es decir, si utilizamos una misma vara de medir, tendrían que haber sido exiliados el Zapatero, incluso Rajoy tendría que estar exiliado, es decir, tendría que estar exiliado casi todos tendrían que haber estado exiliados, porque la cuestión es una cuestión muy importante. El rey es una institución, en este caso representa la corona, y dices, bueno, pues ya se fue el rey, ¿no? Entonces ya la cabeza podrida que pudrió el cuerpo y al pescado entero se ha ido. ¿Ha mejorado el aroma? ¿Ha mejorado el aroma a corrupción en España? O yo diría que se ha agravado, pero brutalmente. Entonces, decir, bueno, pues entonces ya igual es que la cabeza sola no era la que nos corrompía, ¿no? Claro, y esto es importante. Yo creo que tiene que volver, primero, es decir, y no porque haya que decir que fue un ejemplar y que no hay nada realmente que hiciera mal, que hubo comisiones, que hubo supuestas cosas o cosas contrastadas, me parece correcto, pero se utilice la misma vara de medir para todos. Y a mí me parece una canallada que un país que ha sido muy golfo y que sigue siendo muy golfo, sobre todo, y de arriba para abajo, muy golfo, las cosas como son. Ese es el gran problema de España, somos demasiado golfos. Este es un país que no tiene un sentido de la libertad individual con la responsabilidad, sino una especie de sentido táctico de la libertad, ¿no? De intentar buscar... Somos un país que circula por un pasillo cada vez más estrecho, donde lo que cuenta es cómo te muevas en el pasillo y aproveches las puertas entreabiertas. Esa es la libertad que tenemos. Y el rey tiene que volver porque es reconocer la historia. Es decir, si queremos reformar nuestro país, pues la mejor forma de darle un giro es hacer las paces y reconocer lo que ha sucedido en el país. Totalmente. No hay fijaos, coincido totalmente, el rey ha cometido sus errores, como lo han cometido todos, pero coincido, y está muy bien traído por parte de Hermenegildo. El rey no tiene ninguna causa pendiente en España. ¡Ninguna! De hecho, presentaron varias denuncias. La Fiscalía dijo que no había causa, el Tribunal Supremo dijo que no había causa, que algunos de los hechos denunciados no constituían delito, otros habían prescrito e incluso se produjo una regularización fiscal. Por lo tanto, no hay causa, el rey puede venir cuando quiera y sobre todo... Es que es el gran artífice de la democracia y de la transición en este país, Noelia. Sí, es que además sienta un precedente muy peligroso, que es, como bien apuntabais, ya no solo por
no hay causa no solo por la figura de la inviolabilidad del rey, sino porque efectivamente no se aprecia la comisión de delitos o no habría delito en la actualidad, ¿no? Siento un precedente muy peligroso que es el juzgar la gestión del monarca una vez abandona el trono sin ningún marco legal para ello, simplemente vía la opinión pública. Por tanto, la opinión pública puede hacer que se exilie un rey que no tenga ninguna causa penal pendiente. La opinión publicada, más bien. Sí, totalmente. No es opinión más publicada que pública, sí. Acepto totalmente la puntualización, ¿no? Entonces, siento un precedente muy peligroso porque, además, el rey no puede defenderse. Ni el rey en activo, por supuesto, ni en este caso el rey Juan Carlos, no puede entrar directamente a confrontar políticamente, porque ahí sí le estás dando alas a aquellos que dicen que la corona se mete en los asuntos públicos. Lógicamente, es la figura también de una institución del Estado, ¿no? Sino que la corona se mete a hacer política, la corona, la figura del rey se mete a confrontar políticamente, y eso da alas y da pie a quien quiere destruir la monarquía y quien quiere instaurar la república en nuestro país. Pero por supuesto que el rey tiene que volver, ¿no? El rey tiene que pasar. El rey no se debería haber ido nunca. No se debería haber ido nunca, y si hubiera causa, tampoco. Hermene, solo un apunte muy, muy breve, porque nos tenemos que ir a publicidad. Comentarte, la condición que ha puesto Zarzuela es absurda. Si el rey regresa, su residencia fiscal es en España, por lo tanto no hay caso. Pero el rey, declaraciones de Al Mundo de las últimas horas, dice que en caso de volver, que él quiere regresar a la Zarzuela. Claro. Bueno, como es normal, porque es su casa. Pero vamos a ver, aquí vuelvo a lo de antes con la construcción del relato y lo que es la construcción de ese magma colectivo. ¿Cuál es la imagen que queda ahora mismo? La misma que Alfonso XIII cuando la República. Un rey que sale de España. Tal cual. Porque para mucha gente, cuando tú dices el rey, el que te viene a la cabeza es Juan Carlos, no es Felipe. Y estando el rey emérito, con toda la carga histórica y toda la trayectoria de 40 años de monarquía, pues es Juan Carlos de Borbón. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es minar la institución. Es decir, esto es una guerra vicaria estos son patadas contra Felipe VI en el culo, con perdón, de su padre. Es decir, lo que haces es, tú te cargas la figura de la monarquía, dices, hay que ver cómo son los reyes, no me puedo cargar a Felipe de Borbón todavía, pero ya estoy creando un magma para o una reforma de la Constitución validada por un tribunal constitucional diciendo que se puede hacer por decreto ley una reforma de la Constitución, cualquier aberración que se nos pueda ocurrir. Con Pumpido todo es posible. Pumpido tiene una imaginación, tiene una imaginación ilimitada para torcer el Estado de Derecho. Pero estaría bien que los propios no contribuyeran a esas patadas a la institución. No, bueno, pero es que los propios tienen una situación muy complicada. Quizá la podemos desarrollar en otro programa. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos de inmediato para actualizar, porque la cosa está cogiendo velocidad de crucero, ese ataque que se ha producido en las últimas horas, ataque preventivo por parte de Israel contra varios objetivos en Irán, en la capital de Irán, con varios objetivos pertenecientes al régimen de los ayatolás. Ha habido respuesta por parte de Irán, ha lanzado varios misiles contra Israel. Sistema antidefensa israelí ha logrado paralizar estos misiles, y hay declaraciones también de Donald Trump y de Netanyahu. Todo ello a continuación. Bueno, pues ya estamos de nuevo en tiempo de tertulia. Por cierto, a todos aquellos que les gusten las canciones que suenan en el programa, las tenéis disponibles en la playlist de La Trinchera en Spotify. Actualizamos última hora. Estados Unidos e Israel lanzan un ataque contra Irán. Los objetivos son figuras importantes del régimen de los ayatolás. Medios iraníes han reportado al menos 3 explosiones en el centro y en el norte de Teherán, de la capital. Irán ha respondido al ataque de Estados Unidos e Israel con un lanzamiento de misiles sobre territorio israelí. ¿Qué pasa? Que Israel tiene unos sistemas de defensa espectaculares y de momento no ha habido bajas civiles de ningún tipo. Los misiles han sido neutralizados. Y también se reporta que Irán ha cortado el servicio de Internet en todo el país. Bueno, ¿ataque preventivo o guerra? No lo sabemos. De momento hay ya declaraciones de Donald Trump. Las vamos a escuchar a continuación.
Hace poco tiempo, el ejército estadounidense ha empezado operaciones militares en Irán. Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní. Sus actividades amenazantes ponen en peligro directo a Estados Unidos, a todas nuestras tropas, a nuestras bases en el extranjero y sobre todo también a todos nuestros aliados en todo el mundo. Hay que recordar que estamos en medio de un proceso de negociaciones en donde está Estados Unidos negociando con Irán. ¿Qué? Pues básicamente Estados Unidos lo tiene clarísimo. Donald Trump ha dicho, tú no vas a tener arma nuclear, te pongas como te pongas. Y los iraníes han dicho, no, yo quiero tener armas nucleares. Pues toma, bombazo y vamos a empezar a negociar en serio. Hay que recordar también, y ya os doy paso, que desde el pasado mes de diciembre el pueblo de Irán se ha levantado contra el régimen de los ayatolás. Han salido más a la calle para reclamar algo tan básico como libertad. Porque hay una crisis económica brutal y quieren un cambio de régimen. ¿Y qué han hecho los ayatolás? Los han fusilado, literalmente 40.000 muertes, 40.000 personas, población civil masacrada en las calles. Hermenegildo, Noelia. Hombre, lo que han pedido, entre otras cosas, es que vuelva Reza Pahlavi, es decir, que vuelva al Shah, con lo cual que tampoco es que se caracterizara por el pluralismo político y la libertad. No los ayatolás. Bueno, pero sí había una sociedad. No, en Irán había una sociedad muy laica y ahora lo que hay es una teocracia. Pero bueno, más allá de ese tema que es puntual, yo creo que hay varias cuestiones importantes. La primera, es decir, esto es lo que persigue es debilitar un eje. Un eje, Irán no es que sea el parte evidente del eje China-Rusia, pero sí forma parte del apoyo que tiene los adversarios geoestratégicos de Estados Unidos. Segundo tema importante, que es la lucha entre los chiitas y los suníes, Arabia Saudí versus Irán, que son enemigos tradicionales, y bueno, pues Arabia Saudí estaba a punto de reconocer a Israel cuando se produjo el ataque de Hamas, que era un ataque vicario hecho por Irán o mandado por Irán contra Israel, justamente para evitar esa normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudí. Israel ahora mismo tiene dos elementos. Uno, desactivó las dos milicias proiraníes que lo atacaban. Uno era Hezbollah desde el Líbano, desde el sur del Líbano, y otro era Hamas desde la franja de Gaza, con lo cual está en un momento muy propicio para conseguir ese objetivo. Dentro de las negociaciones, obviamente, tú tienes que mostrar fuerza y tienes que mostrar que eres capaz de hacer lo mismo que hiciste con Nicolás Maduro, es decir, que en un momento determinado pues mandar a los Navy Seals y sacar a los ayatolá o al dirigente de la Guardia Revolucionaria iraní. Y luego hay otro elemento que no debe pasar desapercibido, que es el bombardeo por parte de Pakistán, que sí es potencia nuclear, contra Afganistán, que puede tener más, por así decir, inclinación a ese integrismo islámico que podría suponer una vía de escape, porque Afganistán tiene frontera con Irán. Muy interesante esto. Si algo ha demostrado Donald Trump, yo soy crítico con muchas cosas de Donald Trump, pero también alabo cuando creo que acierta. En materia de política internacional está demostrando una habilidad espectacular a la hora de negociar. Espectacular. O sea, lo que hemos visto en Venezuela... Es decir, ver a Delcy Rodríguez, mano derecha de Nicolás Maduro, dictadora, chavista hasta la médula, recibiendo con alfombra roja al secretario de Energía de Estados Unidos, con toda la banda de música, a sus pies, Mr. Trump, a sus pies, con una operación quirúrgica, que no ha supuesto ni una sola baja a ningún soldado estadounidense. Se han cargado a la Guardia Pretoriana cubana que estaba defendiendo a Maduro, 30 bajas. Operación quirúrgica, sin bajas civiles, sin bajas militares. Y Venezuela, en la dictadura, rendida a los pies de Trump. A mí es para quitarse el sombrero, Noelia. Sí, estamos preparados para ver a la extrema izquierda rodear la embajada de Estados Unidos, como ocurrió precisamente cuando la captura de Maduro, ahora por el ataque al régimen iraní, ¿no? Estamos preparados para ver cómo la extrema izquierda, que oye, desde que empezaron las revueltas en Irán, qué pavoroso silencio han guardado
todas las feministas, ahora que se acerca el famoso 8 de marzo, ¿no? Y salen a la calle, pancarta en mano, con esas batucadas que les gustan tanto, igual podrían aprovechar para defender un poquito los derechos de las mujeres iraníes que tan valientemente han defendido pues que en Irán la vida de la mujer vale la mitad de la de un hombre, por ejemplo, o que se les impone ese velo que les borra, ¿no? Claro, el problema es que mucha de esa extrema izquierda nació y creció bajo el amparo de ese régimen iraní en televisiones financiadas por Irán, donde se les obligaba a taparse el escote porque eso molestaba un poquito y claro, no se podía salir en televisión molestando y enseñando más de la cuenta, ¿no? Esas feministas de pro que nos dan lecciones a todas y que nos dicen Irene cómo ser Montero, buenas mujeres. Defendiendo el burka. Sí, lo hemos visto. Yo lo viví en directo en un programa de Fora Apache, de decirle a una señora que era del Partido Comunista que se tapara. ¡Cúbrete! Exacto. Pablo Iglesias. Pero es que lo hemos visto ya no solo ahí, es que lo hemos visto esta semana o la semana pasada en el Congreso de los Diputados con la extrema izquierda y con el Partido Socialista defendiendo ese velo que borra a las mujeres y que hacen que sean personas completamente tapadas de pies a cabeza, donde solo se le ven los ojos para no molestar a los hombres. Y las mayores... no provocar. Es que van provocando, Noelia. Y las mayores defensoras de esa imposición a las mujeres y de ese borrado a las mujeres, a la identidad de las mujeres, son las que luego nos dan lecciones. No, es que tú eres mala mujer porque defiendes a la derecha. No, mira, perdona. Yo defiendo la libertad de las mujeres. Tú lo que eres es una mujer sumisa, absolutamente sumisa, que cuando te dicen que te tienes que tapar, te tapas, que asombrosamente tienes una pleitesía hacia el Islam más radical que choca frontalmente con la defensa de las mujeres. ¿Y qué pasa con la poligamia? Que ahora, por ejemplo, reconoce una pensión de viudedad. ¿Qué pasa con la ablación genital femenina? Que se está incrementando en España. Con el matrimonio infantil. Eso no se dice, de eso las feministas no quieren hablar. Pero hay los hombres franquistas, los jóvenes franquistas que están levantándose en TikTok y cada vez repudian más el feminismo. Hombre, igual es porque habéis convertido al feminismo en una caricatura. Javier, ¿qué te parece este ataque preventivo? Que bueno, apunta a que la cosa va a ir increciendo, porque hay que recordar que el ejército norteamericano, los portaaviones, los grandes portaaviones norteamericanos, están ya desplegados sobre la zona. Creo que un experto, o sea, un analista decía que está desplegada en esa zona más de la mitad del total de la flota estadounidense. Cuidado, ¿eh? Y estamos hablando de una flota que es, si la ves en números, te caes de espaldas, ¿no? Entonces, hay una cuestión, es decir, ahí creo que el problema... ¿Por qué han tardado tanto? Porque decía la gente, no, cuando ocurrió, veíamos que estaban matando indiscriminadamente a chicas y chicos. 40.000 muertos en las calles. Que era realmente muy duro, durísimo, espantoso. Y todo el mundo decía, bueno, es que están tardando mucho, es que tal. Hay un factor que no se ha puesto sobre la mesa y es que en esa zona, la zona marítima colindante con Irán, diferentes, Estrecho de Hormuz, luego la que está en paralelo, es que estaban una serie de barcos chinos y tienen sistemas muy sofisticados de detección y de radares que estaban precisamente ahí ubicados para evitar ¿el qué? Una operación quirúrgica de la que comentabas tú. Es decir, que no pudiera haber una penetración, digamos, de fuerzas especiales que cogiera a los 4 carcamales que están controlando el régimen y se los llevaran, yo qué sé, a Guantánamo. ¿Vale? Y entonces esto es lo que ha dado pie a que en lugar de ser una operación planteada, que estaba planteada en una escala muy distinta, muy diferente, haya tenido que darse mucho tiempo porque logísticamente han tenido que recurrir a movilizar una cantidad de activos. Y de dos portaaviones, de hecho el que estaba en el Caribe, el Gerald Ford, se fue para allá. El más grande, el portaaviones más grande del mundo. El más moderno y el más equipado. Entonces, y bueno, la cantidad de aviones, yo creo que la cantidad de fuerza aérea que han desplegado es brutal. Esto hace también que la zona, que decir que haya creo que ahora mismo hay cerca de 40 buques de guerra, digamos, solamente por esa zona en el Estrecho de Hormuz. Pero tú tienes que hacer una sobreactuación de fuerza para hacer creíble tu amenaza, es decir... Déjame terminar, Hermenegildo.
Si lo que yo voy es decir, ha cambiado, entonces todo esto se va explicando. Sí, es decir, la fuerza ejercida es la fuerza percibida también, es una cuestión estratégica. Pero a lo que voy yo es decir, todo eso está muy bien. Y desde el punto de vista de la estrategia de Estados Unidos, pues ahora tiene una estrategia en el exterior que antes no tenían, a pesar de que tenían muchas guerras encubiertas, no tenían una estrategia clara. Ahora, a mí lo que me preocupa es internamente. ¿Internamente? Internamente. ¿En qué sentido? Pues es un país con una estabilidad enorme. Es decir, hay una fractura promovida, por un lado, por algunas actitudes de Trump, que lógicamente pues, no se plantean bien sobre el terreno, y por otro lado, porque esos errores de Trump, o esos excesos de Trump, están siendo utilizados por el Partido Demócrata y sobre todo por la parte que está dominando el Partido Demócrata, que es la superizquierda, la ultraizquierda. Entonces, por ejemplo, Ocasio Cortez, cuidado con esa, cuidado con Ocasio, que es comunista hasta la médula. Encima de la mesa, más en un debate que estuve escuchando yo de dos personas bastante interesantes, dos conservadores norteamericanos, que decían que el problema era que, por un lado, había mucho antisemitismo en esa izquierda maga, ¿no? Esa derecha maga y tal, y lo había. Sí, pero el problema es que la ultraizquierda que estaba controlando el Partido Demócrata lo estaba bien introduciendo. Es decir, que lo que quedaba por ver ahora era si en el Congreso Demócrata, en el próximo Congreso Demócrata, esa tendencia se cristaliza. Entonces, esto es muy importante, porque eso afecta a la estrategia de largo plazo. Todo lo que estamos viendo que está haciendo Trump ahora es una cosa que va a pender de un hilo. La diferencia, yo lo he escrito, la diferencia para mí de Trump es que es un broker metido en la política, hace apuestas y sabe dónde apuesta. Y el problema es que el resto de los adversarios no hacen apuestas, juegan partidas que duran 50, 70, 80 años. Yo creo que el peligro ahora mismo en Estados Unidos está en el interior, no pero en el exterior. Fíjate, probablemente pierda las elecciones, pierda las dos cámaras. Las de noviembre. Es evidente. Trump tiene algo distinto respecto de los demás. O sea, Trump es un tipo que se ha baqueteado como negociador en la mayor jungla que hay, que es la del inmobiliario en Nueva York. Es decir, un tío que ha triunfado en el sector inmobiliario en Nueva York tiene que ser un negociador... Es un tiburón. Es un completo, pero Total. O sea, completo. Es decir, cualquiera que lo conozca es un tiburón completo y es un tipo que negocia muy bien. Es decir, si tú lo ves desde el punto de vista de lo que son los manuales o las estrategias de negociación, este tío es uno de los... O sea, ha somatizado todas las estrategias de negociación porque... hace apuestas muy fuertes que consiguen el efecto anclaje, con lo cual ya los otros negocian sobre esa base. Y le está saliendo muy bien. Le está saliendo muy bien desde el punto de vista geoestratégico y yo creo que está dejando, como tú decías antes, le está dejando la pelota botando muy bien a Marco Rubio, que yo creo que es el gran estratega y el que hay detrás. Entonces, obviamente va a perder seguramente las cámaras, porque no se ha repetido en la historia de Estados Unidos ningún momento donde tengas una victoria del mismo partido apabullante. Por eso funcionan los pesos y contrapesos. Pero no nos olvidemos que el poder de un presidente en Estados Unidos es bastante, es decir, el único que tiene capacidad para declarar la guerra es él. Tienes una serie de atribuciones que te permiten desarrollar una política que, como decía, le va a dejar la pelota botando a Marco Rubio. Lo de Marco Rubio hay que estar muy pendientes. De hecho, en el debate del Estado de la Nación que se ha producido hace pocos días en Estados Unidos, donde Donald Trump dio un discurso larguísimo, hubo un momento en el que alabó la figura de Marco Rubio, pero la alabó de forma espectacular. Dijo, oye, Marco, estás haciendo un trabajo excelente. Y se levantaron todos los republicanos. Marco Rubio es el gran hacedor de la política exterior estadounidense, es secretario de Estado, es el responsable del tema, pero es que lo que está haciendo en Hispanoamérica, el caso Venezuela, lo estamos viendo con Cuba. Ya ha habido declaraciones también ayer de Donald Trump diciendo que le está haciendo una OPA amistosa al régimen cubano. Le ha cortado el grifo del petróleo. El régimen está colapsando. Hombre, que ha dicho incluso que están hablando con ellos. Sí, está negociando. Sí, está negociando, con lo cual veremos a ver lo que pasa. Y ahora, este Trump ataque... estuvo con Fidel Castro en su momento, cuando no era nada, entonces estuvo en La Habana con Fidel y le dijo,
I have a word for you. Tengo una palabra para usted. Gambling, ¿no? Le dijo, el juego. O sea, como solución, justamente que es como nombrar la soga en la casa del ahorcado, ¿no? Fue lo que justificó la revolución en su momento, fue todos los casinos que había Pero bueno, ya te pone de manifiesto que Trump tiene en la mente, seguramente, tener la Torre Trump en el malecón habanero, pues entre otros, o tener un resort de lujo para expandir su negocio inmobiliario. Yo lo que quería decir antes, simplemente la cuestión, y estoy de acuerdo con tu análisis, Menegildo, pero lo que yo estoy diciendo es que ¿cuánto tiempo le queda? Le quedan 3 años, ¿no? 3 años. Bueno, ahora son a partir... Lo que pasa es que... Pero es que... Déjame que te diga una cosa, porque es importante un matiz. En Estados Unidos no puede ser 8 años, 2 mandatos consecutivos. Entonces, la duda es... Si tú has tenido una interrupción, podrías repetir. Entonces, si puedes repetir, estamos en un escenario completamente distinto. Sí, pero la cuestión es, si pudiera repetir, ya veríamos lo que dicen las... Bueno, sí, no, por supuesto. Pero es decir, en la cuestión para mí que me preocupa, y sobre todo, por ejemplo, hemos visto el caso de Ucrania. Aquí la teoría de que la OTAN fue la que forzó a Putin, no. La OTAN ha sido el pretexto para justificar la invasión, que es distinto. Pero nos fijamos en la jugada de Ucrania, es una jugada de 26 años. O de 25. Es decir, no es una cuestión que haya sido aleatoria, que ahora sí, ahora no. No, ha estado en el eje central de la política rusa, incluso cuando desde que se desmorona la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque hay una Silovik allí, que es la que ha permanecido, digamos, es como aquí en España, de la ley a la ley, ¿no? Eso de la transición, pues muchos que estaban se quedaron, pero allí exageradamente. Entonces, ¿cómo funciona China? ¿Cómo funciona Rusia? Mejor o peor. A largo plazo. A largo plazo. Totalmente. A muy largo plazo. Sí, es decir, no juegan como un negociador inmobiliario. Es decir, pueden perder una negociación, pero esperan a que... pero sacrifican ese Son mentalidades tan distintas, y nosotros en Occidente somos gente muy dinámica, porque además dependemos de la democracia, dependemos de una serie de cambios de rumbo, y entonces somos unas sociedades dinámicas, que estamos muy en el presente, ¿no? Entonces valoramos lo que va a ocurrir aquí, incluso en el año que viene. Pero ellos están diciendo, bueno, muy bien, ya están pensando en la siguiente jugada, ya están con el poder agudo, estoy convencido, con el poder agudo y el soft power, pero el poder agudo, interfiriendo en la política interna norteamericana. Estoy convencido, como lo han hecho con Europa. Bueno, como lo hacen los americanos, tratan de hacerlo con ellos. Es decir, es la guerra cultural que ha habido siempre, ¿no? Y la guerra híbrida. Pero Estados Unidos es mucho más permeable que China. Fíjate que... Es muchísimo más permeable. Javi, por su propia naturaleza, ¿eh? Bueno, Estados Unidos consiguió algo muy importante en China, que es que se convencieran ellos mismos de que la única manera que tenían era la libertad económica y el hasta que llegó Xi Jinping y entonces hace el discurso de Mao, que hizo hace creo unas semanas, en la que decía que la cuestión económica no era prioritaria y que lo importante, lo que había llevado a China a ser una gran potencia, fue las reformas y el gran salto adelante. Sí, fue el vamos gran a escuchar, fue catastrófico, pero vamos a escuchar ha habido comparecencia también de Netanyahu, del primer ministro israelí, sobre este ataque preventivo sobre Irán. Vamos a escucharlo. Mis hermanos y hermanas, ciudadanos de Israel, hace poco tiempo Israel y Estados Unidos se embarcaron en una operación para eliminar la amenaza existencial que plantea el régimen terrorista de Irán. Agradezco a nuestro gran amigo, el presidente Donald Trump, por su liderazgo histórico. Durante 47 años, el régimen de los ayatolás ha gritado muerte a Israel, muerte a Estados Unidos, ha derramado nuestra sangre, asesinado a muchos estadounidenses y masacrado a su propio pueblo. Este régimen terrorista asesino no debe armarse nunca con armas nucleares que le permitan amenazar a toda la humanidad. Nuestra acción conjunta creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome su destino en sus propias manos. Ha llegado el momento de que todos los sectores del pueblo de Irán se liberen del yugo de la tiranía y creen un Irán libre y pacífico. Juntos nos mantendremos firmes, juntos lucharemos y juntos aseguraremos la eternidad de Israel. Esto, Hermenegildo, tú además que conoces bien este tipo de negociaciones a nivel empresarial, de alto nivel, esta jugada forma parte de una negociación que se está desarrollando sobre una mesa donde no ha habido avances hasta el momento por el tema del armamento nuclear de Irán, que el régimen de los ayatolás insiste en seguir desarrollando, y esto es un ataque que va destinado precisamente a
mover el tablero. Es decir, forma parte de un proceso de negociación. Te pego 3 cañonazos, te presiono y además hay que recordar que el pueblo, buena parte del pueblo iraní, está ya queriendo un cambio de régimen para que regrese el Shah y acabar con los ayatolás. ¿Crees que la jugada puede salir bien? Yo creo que sí, pero esta es un segundo movimiento. No nos olvidemos del primer ataque que hubo por parte de Israel por parte de Estados Unidos, el ataque vicario que se hizo en las profundidades, demostrando además que tenía una tecnología militar que permitía penetrar en varios cientos de metros debajo de tierra, que estaban cubiertos de hormigón, para cargarse los reactores nucleares que tenían en aquel momento. La reacción de Irán fue lanzar misiles sobre una base abandonada de Estado. Pactado, fue un ataque pactado. Es decir, esto es como, dice, oye, mira, que te voy a lanzar un misil porque tengo que responder, pero lo voy a hacer de esta manera. Yo creo que siempre lo que te dicen los manuales de negociación, tú, cuando tienes a un enemigo acorralado, le tienes que dar una vía de salida. O sea, tú tienes que dar siempre una vía de escape. ¿Qué es lo que le interesa a Israel? Obviamente que Irán no desarrolle armas nucleares. Israel en su momento nunca había dicho públicamente que tenía armas nucleares, pero hizo una jugada muy típica del Mossad, que es pedir a uno que filtrara la información de que Israel tenía armas nucleares, ¿no? Entonces, claro, el Mordejai Vanunu fue el que... Entonces lo metieron en la cárcel. Bueno, estará en un resort desde el día siguiente, ¿no? Porque decía, no, es que ha desvelado secretos importantísimos, ¿no? Lo que querían era que se supiera que ya tenían armas nucleares. ¿Quiénes tienen armas nucleares en el mundo? China, Rusia, Francia, el Reino Unido, Estados Unidos, Irán, Pakistán, India e Israel. Punto. No hay nadie más que tenga armas nucleares. Por eso es tan importante la OTAN para Europa y por eso es tan importante la presencia del Reino Unido en el lado europeo, en lugar de que bascule, que es el miedo que hubo después del Brexit, que basculara, y lo que puede ocurrir si Nigel Farage con el Reform UK gana las elecciones en el Reino Unido, va a bascular obviamente hacia Estados Unidos y va a dejar ese carácter proeuropeo que pueden tener gobiernos conservadores o laboristas como el que hay ahora de Starmer, ¿no? Esto es pura geoestrategia. Y una vez más, lo vuelvo a poner encima de la mesa, Donald Trump es un negociador espectacular. Espectacular. Y lo que bien dices tú, Hermenegildo, a ver, un tío que se ha labrado su futuro, que ha hecho una fortuna negociando con los mayores tiburones de Wall Street, vamos, es que Nicolás Maduro, ¿para dónde vas, Nicolás Maduro, a mí? Cuando le dice, voy a gozar, le pego una patada al tablero. Y ahora el pobre Nicolás, que no tiene ni para pagar a sus abogados, ya es algo espectacular, ahí está durmiendo en una cárcel. Bueno, yo no tengo todas conmigo de que esté durmiendo en una cárcel. ¿Ah, no? Bueno, en la cárcel está. Vamos a ver. Sí, es otro pacto, ¿no? Lo que pasa es que... ya veremos qué es lo que pasa en el futuro. De todas formas, hay que tener en otro lado en cuenta que están señores que negocian bastante bien, porque de repente la gente tiende a caerse por las ventanas. Se pone enfermo porque tiene una especie de una enfermedad radioactiva. Ese es el modelo ruso. Ese es el modelo ruso de negociación. Te haré una oferta que no podrás rechazar, ¿no? También es persuasivo, ¿eh? No, sí, pero el modelo ruso no es un modelo de negociación. Es un modelo de aniquilación, que es diferente. Bueno, no, plata o plomo. Vamos a, si os parece, hacemos una pequeña pausa, tomamos un poco de aire, nos tomamos un café y regresamos precisamente con Venezuela, con el rescate de Plus Ultra, con Zapatero y su familia, que se están forrando, amigos, se están forrando. Bueno, pues ya estamos de nuevo en tiempo de tertulia. Señores, vamos a hablar de Plus Ultra, vamos a hablar de Venezuela y vamos a hablar de un señor que se llama José Luis Rodríguez Zapatero, que para mí ha sido la gran maldición de España, porque desde hace 20 años este país va cuesta abajo y sin frenos. Todo empezó con Zapatero, año 2004, llegó a la presidencia, hay que recordar, a lomos del peor atentado terrorista que ha sufrido este país a lo largo de su historia, el 11M, y
y desde entonces no levantamos cabeza. Y Pedro Sánchez, bueno, pues es un digno sucesor de Zapatero. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Bueno, porque esta semana ha habido muchas novedades sobre todo el caso relacionado con la investigación de Plus Ultra, esa compañía, esa aerolínea rescatada con dinero público, 53 millones de euros para una aerolínea de Chichinabo, que tan solo tenía 2 aviones, que no tenía vuelos regulares, bueno, un desastre absoluto de capital venezolano, pero que fue calificada como empresa estratégica por el gobierno de Pedro Sánchez. Al parecer, con la intermediación, con la participación de José Luis Rodríguez Zapatero. Esta semana, la jueza instructora que estaba investigando este tema ha enviado el caso a la Audiencia Nacional. Y la razón que ha dado es que, digamos que sobrepasa sus competencias. Estamos hablando de una trama de blanqueo de capitales. Uno de los mayores expertos sobre esta cuestión, de hecho, el primer periodista que en España empezó a hablar de los trapos sucios de Plus Ultra y de los trapos sucios del gobierno de Pedro Sánchez con el régimen de Venezuela, es Álvaro Nieto, director de The Objective. ¿Qué tal, Álvaro? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Pues encantado de saludarte. Un auténtico placer que estés con nosotros, Álvaro. Álvaro es autor de un libro que se publicó en el año 2022 por la editorial B, que se llama Conexión Caracas-Moncloa, Plus Ultra y del Seagate, las oscuras relaciones del gobierno de Pedro Sánchez con el chavismo de Venezuela, año 2022. Fuiste el primero, Álvaro, en publicar este tipo de negocietes turbios, oscuros, entre el socialismo patrio y el chavismo venezolano. Álvaro, ¿por qué el gobierno de Sánchez rescató a Plus Ultra en el año 2021 con 53 millones, siendo una aerolínea de capital venezolano que además no tenía ningún tipo de importancia? Bueno, pues eso es lo que nos tiene que aclarar el gobierno, que aún no lo ha hecho. De hecho, los informes que hablaron ese rescate, 4 informes que elaboró el gobierno para sostener la decisión de la SEPI, ni siquiera son públicos a día de hoy. Es decir, se mantiene el secreto. Ahora que está tan de moda desclasificar documentos, pues el gobierno no nos deja ver cuáles fueron los argumentos y quiénes firmaron, digamos, esos informes para avalar un rescate que a todas luces era completamente fraudulento porque se estaba usando un dinero que específicamente había que destinar a salvar empresas españolas, esto es muy importante, españolas, que hubieran sido afectadas por la pandemia y que el año anterior hubieran tenido beneficios, aparte de que fueran estratégicas. Y resulta que Plus Ultra en aquel momento, como tú acabas de decir, tenía capital mayoritariamente venezolano. Para colmo, no era una empresa estratégica porque apenas tenía actividad por aquel entonces y encima nunca había dado beneficios. Por tanto, no estaba justificado salvar una empresa con motivo de la pandemia que supuestamente tenía que haber sido muy exitosa en el pasado. Esta empresa nunca jamás había dado beneficio. Este lunes, importante también otra novedad, José Luis Rodríguez Zapatero comparece en la Comisión de Investigación del Senado para precisamente intentar aclarar pues el papel que jugó en Plus Ultra al hilo de todas las informaciones que han sido publicadas en las últimas semanas y meses sobre su intermediación, su posible intermediación en ese rescate. Álvaro, ¿qué papel jugó concretamente Zapatero en el rescate de esta aerolínea? Bueno, pues un rescate muy importante, un papel muy importante, porque como en The Objective ya contamos hace ya meses, Zapatero mantuvo una reunión con José Luis Ábalos, cuando Ábalos era ministro de Transportes, para pedirle el rescate de esta empresa. Y esta reunión es muy importante porque ahí es donde Zapatero por primera vez muestra un interés por esta compañía. Esto se produce unos meses antes de que se efectúe el rescate, que es en abril del año 2021, y con posterioridad lo que hemos sabido es que el propio Aldama ha confirmado que esa reunión existió, también creo que Koldo lo ha sugerido, y hasta el propio Ábalos, desde la cárcel, aunque en un primer momento dijo que lo que habíamos publicado era un bulo, pues también ha acabado por confirmar esa reunión y por quitarse del medio. Es decir, Ábalos ahora sostiene que esto era una cosa de Zapatero, que él dio el visto bueno a la operación, pero que él no tenía nada que ver.
En fin, que estaba claro que ahí Zapatero tenía un interés inusitado, y yo creo que las informaciones que se han publicado durante las últimas semanas son muy importantes porque vienen a confirmar que efectivamente ha habido una parte del dinero del rescate de Plus Ultra que se ha derivado directamente al expresidente del gobierno. Y además hemos visto dos vías de desvío de fondos, una a través de esta empresa pantalla Análisis Relevante y otra a través de la empresa que tienen las hijas de Zapatero. Las dos empresas, la de las hijas y la de Análisis Relevante, han cobrado de Plus Ultra. Por tanto, creo que está todo dicho. Efectivamente, como bien comentas, Álvaro, todas las sospechas de la investigación se centran ahora en esta sociedad, una consultora llamada Análisis Relevante, que fue fundada por un amigo íntimo de Zapatero, Julio Martínez Martínez. Plus Ultra contrató a esta consultora, que a su vez pagó a Zapatero. Y de hecho se ha encontrado un contrato de Julio Martínez con Plus Ultra para cobrar el 1% del rescate de la aerolínea. Por lo tanto, ¿qué pasaría, Álvaro, si se demostrase... Bueno, no si se demostrase. Zapatero ya sabemos que ha cobrado hasta 660.000 euros de esta consultora, Análisis Relevante, tanto él como sus hijas. La cuestión es, ¿en concepto de qué? Él dice que por la elaboración de informes estratégicos. ¿Esto tiene sentido? Bueno, evidentemente no tiene ningún sentido, porque a estas alturas de la película ya sabemos que Zapatero no va a perder un minuto de su tiempo en hacer una mierda de informe, con perdón. Está claro que el dinero que ha cobrado es por otro concepto, no por elaborar informes, y es simplemente por haber hecho de intermediario, ¿no? Por haber movido hilos en el gobierno de España para que se produjera ese rescate. El problema de Zapatero es que cuando él pasa una factura a Análisis Relevante en concepto de haber elaborado unos informes, si esos informes no los ha hecho él, eso es un delito de falsedad documental. Es decir, aquí cuando algunos periodistas que están, digamos, a sueldo del sanchismo nos pretenden hacer creer que la actividad de Zapatero es perfectamente lícita, pues no tienen razón. En España es un delito, y no menor, emitir una factura por un trabajo que no has hecho. Y creo que, honestamente, con las informaciones de las últimas horas queda bastante acreditado esto, porque el autor de los informes ha salido a la luz, que es Sergio, que trabaja actualmente en Telefónica y que antaño estuvo en el Centro Nacional de Inteligencia. Él parece que es el autor de esos informes, así lo ha confesado, y por tanto se cae por completo la versión que nos había pretendido colar hasta ahora Zapatero. De hecho, efectivamente, como comentas, Álvaro, ahora sabemos que otro socio de Julio Martínez, Sergio Sánchez, que era un ex alto cargo del CNI, que ahora está en Telefónica, hacía esos famosos informes de Análisis Relevante por los que en teoría cobraba la familia Zapatero. Pero, ¡oh casualidad!, Sergio Sánchez, en una entrevista con El Mundo, reconoce que solo cobró, atención, 18.000 euros por esos informes. Zapatero y sus hijas se llevaron 660.000. ¡Pringao! Es alucinante. Álvaro, tú eres muy buen conocedor, y además lo explicas en tu libro, de esa vinculación turbia, oscura, entre el socialismo patrio y Venezuela. ¿Qué otros negocios tenía Zapatero en Venezuela? Bueno, Zapatero ha hecho mucho dinero en Venezuela porque él vio ahí una oportunidad tras retirarse como expresidente, ¿no? En realidad todo empezó, si me permites, por José Bono, y te lo voy a explicar brevemente si me dejas. Sí, mira, sí, por supuesto. De hecho, hoy en el periódico lo cuento en una historia que llevamos sobre José Bono. José Bono, cuando es ministro de Defensa, conoce a Hugo Chávez, que viene a España de visita, le corteja adecuadamente, y a partir de ahí le vende una serie de fragatas, 8 fragatas, y por esa venta, al final, Venezuela paga una comisión ilegal en Suiza, en una cuenta suiza, de 40 millones de euros, de los cuales al menos 12 millones acaban en manos de 2 directivos españoles. Doy los nombres y apellidos tanto en mi libro como en el artículo de hoy. El caso es que Zapatero ve este modus operandi de que es fácil hacer negocios con Venezuela, y lo que hace
es que cuando se retira, pues va a Venezuela e intenta hacer lo mismo que Bono, hacerse amiguito de Hugo Chávez para ver si puede sacar algo de tajada. Y lo que ha hecho Zapatero desde entonces es actuar de intermediario con la dictadura venezolana, es decir, trabajar para empresas extranjeras fundamentalmente que querían hacer negocios allí o que tenían algún tipo de vinculación con Venezuela y se supone que cobrar algún porcentaje de todo ello. Tremendo, absolutamente tremendo. Y de hecho, así se explicaría que Zapatero, Zapatero se ha comprado varios inmuebles de lujo en Madrid, se nota que tiene dinerito. Y el que está exiliado es el rey Juan Carlos. Sí. Exacto. Danzando por su libremente, ¿no? Álvaro, para terminar, el lunes comparece Zapatero en el Senado. ¿Qué esperas de su comparecencia y qué esperas de su horizonte judicial? ¿Veremos a Zapatero imputado? A ver, respecto a lo primero que espero del Senado, espero poco. Espero poco porque Zapatero es muy buen actor. De hecho, yo voy a confesar una anécdota que tengo con él, que es tremenda. El día que The Objective desveló que las hijas habían montado una filial de su empresa en Venezuela, yo tuve la ocasión de verle. Y entonces le conté, le digo, oye, ya me contarás por qué tus hijas han abierto una sucursal en Venezuela. Y me dijo a la cara, con con este talante que suele desplegar Zapatero, me dijo, ¿pero qué me cuentas? ¿Mis hijas han abierto una filial en Venezuela? Esta tarde les pregunto, no tenía ni idea. Entonces, evidentemente, este es Zapatero. Zapatero es un señor que es capaz de mentirte a la cara sin que lo notes, porque con esa sonrisa que siempre despliega, pues no parece que te esté mintiendo, ¿no? Entonces yo creo que el lunes no vamos a obtener nada, ojalá me equivoque, pero yo creo que Zapatero domina muy bien todo lo que es este teatro y este circo parlamentario, pero respecto a su horizonte judicial sí que me atrevo a decir que por supuesto va a acabar imputado, sí. Es que no me cabe la menor duda, porque en el caso de Plus Ultra, salvo que ahora que llega a la Audiencia Nacional los jueces arrastren los pies y lo metan todo en un cajón, que es un peligro que no hay que descartar, pero yo creo que hay que tener confianza todavía en la justicia y los indicios son muy fuertes como para que como mínimo se investigue adecuadamente a Zapatero y se le impute en este caso, y no descarto que en el futuro en algún otro, porque Zapatero es una pieza clave sin ningún género de duda en las relaciones entre España y Venezuela. Qué alegría me das, Álvaro Nieto. Qué alegría me das y qué bueno tenerte en el programa. Álvaro Nieto, director de The Objective y autor de este libro fundamental para entender esas vinculaciones entre el socialismo y el bolivarianismo o chavismo venezolano. Conexión Caracas-Moncloa, Plus Ultra y Delcy Gate, las oscuras relaciones del gobierno de Pedro Sánchez con el chavismo de Venezuela, editado por Ediciones Editorial B del año 2022. Álvaro, un lujo, muchas gracias, fuerte abrazo. Muchas gracias y un abrazo. Javi. Iba a decir, despedirme de Álvaro, pero sobre todo decir que es un libro que se anticipa. Sí. Publicado en el año 2022 y avanzó. Es un libro que en ese sentido, de forma muy documentada, es muy anticipativo. Eso es evidente. Solo me gustaría puntualizar una cosa. La cuestión judicial, yo no voy a descreer de los tribunales, porque los tribunales son los tribunales y unos funcionan mejor, otros peor, y hay jueces y jueces. Pero bueno, claro, uno mira, por ejemplo, el caso de Jordi Pujol y estamos aquí todavía en el limbo judicial de un señor que va a morir antes que pasar por el banquillo. Pero sobre todo lo que quiero decir es algo, es decir, la situación es tan deteriorada en España y tan grave que lo podemos comprobar precisamente por esto. Cuando un país se tiene que encomendar a la justicia constantemente para cuestiones políticas de tal gravedad. Estoy de acuerdo. Y esa justicia tampoco está muy dotada. Es decir, no es una justicia que interesadamente está infradotada. Está maltratada por la administración pública. Maltratada, infradotada, saturada, es decir, colapsada. Yo tengo un amigo que me descubrió que el Estado no se crea para que funcione, sino para que no funcione.
Entonces, para que no funcione nada, porque esa es la marginalidad que te deja para hacer lo que te dé la gana luego al poder, ¿no? Pero yo creo que eso es gravísimo, porque un proceso a Zapatero, ¿cuánto tiempo puede tardar? Es decir, ¿cuál es el daño que durante todo ese tiempo se puede esparcir? ¿Cuál es la sensación de impunidad que se ha inoculado? Es decir, un país medianamente decente, yo no hablo de democracia, una nación medianamente decente, ya democrática es para nota, es una nación en donde el coste político se paga. Pero fíjate, se paga, y no se paga a 10 años vista. Se paga en el momento en el que se sabe y se informa de determinadas cosas y se contrasta que eso es cierto. Le van a seguir paseando por los mítines. Pero te voy a decir una cosa. Lo más grave que ha habido en este caso, o sea, no es la intermediación de Zapatero, es que el que tiene que vigilar por el cumplimiento de la legalidad declara que es estratégico lo que no es. Correcto. Y eso es el gobierno de Sánchez. Efectivamente. Correcto. Ahí está el problema. Entonces, ¿qué ocurre? Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Cuánto tiempo tardas en que un tribunal determine si aquello era estratégico? En parar esto. ¿Cuánto tiempo tardas? Lo que sea, con todos los recursos. Cuando hay una sentencia, los que tomaron la decisión ya están jubilados o están en su casa de Torrevieja, yo qué sé, cada uno donde quiera, con lo cual el efecto, ese efecto diferido el público en el tiempo, ya ni se acuerda de no ellos, se acuerda porque es que tienes no se une causa y efecto. Pero si es que además, o sea, ¿quién se acuerda ahora de la ley del sí es sí? O sea, es decir, es que tienes todos los días tienes un debate o todas las semanas tienes un debate. Es la sana costumbre de que simplemente la cuestión política fehaciente, es decir, no hablo de un tribunal paralelo, sino de cuestiones normales. Pero es que no tienes la mayoría. Es decir, pero es que decir, si yo entiendo lo que estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, lo que quiero es ir más allá. Es decir, el hecho de la dimisión política, el coste político, la responsabilidad política, es la salvaguarda, la primera salvaguarda de un país. Es decir, pero el hecho de que aquí no se dimita. Es decir, aquí hay cosas de una gravedad que no hace falta pasar por los tribunales. ¿Sabes por qué no se dimite? ¿Sabes por qué no se dimite? Porque en España la dimisión es admisión de culpabilidad ante un tribunal. Por eso la gente no dimite. O sea, tú fíjate, tienes el ejemplo de Mazón. Mazón es dimisión, causa directa. Tú dices, Óscar Puente, yo no dimito porque ¿cómo voy a dimitir? Si es que sí. Amazon lo mete en el tribunal sí o sí. Hay una responsabilidad política que desde hace años brilla por su ausencia y luego hay una responsabilidad penal que en línea con lo que estáis comentando, el problema es que, claro, la justicia está absolutamente colapsada y tarda años y años. Y son tramas muy complicadas que necesitan una cantidad de seguridades. Bueno, hablando de responsabilidad política, es que no quiero dejar de terminar la tertulia y además te voy a preguntar, Noelia, porque hemos perdido un gran activo de este país, un gran activo de la política, un referente de la extrema izquierda, del comunismo patrio, el faro del rojerío, Yolanda Díaz. Sí, hombre, sí. Están las banderas. A media asta en la calle Serrano. Están muy están muy compungidos en la Milla de Oro. Las boutiques están ahora mismo diciendo de luto. Así ha anunciado Yolanda Díaz, la líder de Sumar, que ya no se va a presentar como candidata a las generales del 27. Como sabéis, esta mañana he comunicado mi intención de no repetir como candidata en las próximas elecciones generales. ¿No te da pena? No, la verdad es que no. La verdad es que, además, yo tuve oportunidad de decírselo directamente, es el siguiente vídeo que nos haga con esa explicación, esa vocecilla, ese todo happy, todo súper bien, que nos diga en qué puesto va a ir en la lista del PSOE. O sea, es el siguiente vídeo que nos tiene que hacer. ¿Que va a ir al Paradores Nacionales o algo así? Yo creo que va a ser miembro activo del Partido Socialista de Galicia. Es posible, como candidata del PSDG. Cuidado, oye, interesante esto que comentan hoy. Sí, yo creo que es una mala noticia que se retire porque la presencia de Yolanda Díaz al frente de Sumar es una garantía de que no van a sacar nunca más de 10 diputados, ¿no? Entonces, yo creo desde el punto de vista de estrategia política es muy mala noticia que se vaya. Yo quiero recordar, porque es que, Yolanda Díaz ha marcado un punto de inflexión en la política nacional de este país. Hay algunas frases, algunas reflexiones profundas de Yolanda que van a quedar grabadas para la historia. Hay que recordarlas. Por ejemplo, los horizontes. ¿Qué dice la vicepresidenta y ministra de los horizontes? Son gentes del Mediterráneo. Yo soy gallega. Me di cuenta, cuando mi hija fue a Madrid, que cuando le hablaba a sus compañeras del horizonte, sus compañeras no sabían bien de qué le hablaba. Ustedes tienen el Mediterráneo, levantan la mirada y ven el horizonte. Mirar al horizonte es clave para poder cambiar la vida de la gente.
Y ahora te voy a poner un corte que te va a gustar muchísimo, Hermenegildo, porque ¿sabes quién fue el primer sindicalista de la historia? Pues nos lo dice Yolanda. No se explica la historia de la humanidad desde Espartaco hasta hoy sin la conquista de nuevos derechos. Por eso estos debates son tan claves. Desde Espartaco hasta hoy era un gran sindicalista. Espartaco era un gran sindicalista. ¿Has visto la película de Kirk Douglas en su momento? En fin, ni esa. Habrá visto alguna serie de las que hacen después. Pues bueno, señores, vamos a actualizar última hora. Atención, porque la cosa está cogiendo velocidad de crucero. Irán ataca objetivos de Estados Unidos en Bahrein, Kuwait y Emiratos Árabes. Irán lanza un misil a la base naval estadounidense en Bahrein, según la prensa iraní. Según ha podido informar EFE, Irán dice haber atacado la base naval estadounidense en Bahrein en un ataque con un misil. Bueno, hay ya respuesta. Esto ya empieza. Por un lado, Irán atacando suelo israelí. Como decimos, el sistema antidefensa de Israel ha logrado neutralizar los misiles, pero es que ya está atacando objetivos estadounidenses. Cuidado porque, el despliegue militar que ha efectuado Estados Unidos sobre el terreno, sobre esa zona, es de los más grandes de los últimos lustros, inédito. La vez previa también atacó una base de Estados Unidos. Es cierto, abandonada, tal. Sí, por eso te digo. Desde la guerra del Golfo, la primera, no la primera que fue entre Irán e Irak, sino la primera operación del Golfo. La del 91. No ha habido una movilización de tantos medios. De todas formas, después de escuchar los audios de Yolanda, a mí la guerra no me parece una mala idea, quita. Yo es que creo que además estamos en un punto interesante, porque a diferencia de en otros contextos, ahora mismo el régimen de los ayatolás está tremendamente debilitado a nivel interno también. ¿Por qué? Porque el líder, el gran líder, el líder del régimen de los ayatolás, carece de sucesor. Está ya muy mayor, está enfermo, por lo tanto el régimen está dividido, no tiene apoyo social, hay gente que está saliendo a las calles y ahora esto puede suponer, digamos que la puntilla, el toque definitivo para que caiga el régimen de los ayatolás. Interesante, el Pentágono, por cierto, ha bautizado sus intervenciones militares en Irán como la Operación Furia Épica. Bueno, ya había Israel ya tuvo una que era la Furia de Dios y tal. Sí, bueno, este tipo de cosas ya son... Furia Épica. Ya son habituales. Mira, de verdad. Ya. Tormenta del desierto y tal. Antes era más creativos, Operación Barbarroja, algo así, una cosa más así como más de literatura, ¿no? Más John Le Carré, pero ahora eso, es todo como muy de Netflix, todo muy para... Otro punto importante, el hijo del Shah, Reza Pahlavi, llama a las fuerzas iraníes a darle la espalda a Jamenei, el líder de los ayatolás. El Pentágono bautiza, como digo, la operación contra el régimen iraní como Furia Épica, y Estados Unidos ofrece amnistía, importante, amnistía a todos los militares iraníes que deserten, y amenaza con una muerte segura a quienes resistan. Bueno, vamos a estar muy atentos de todo lo que suceda. Adrián, cuéntanos el resultado de la tuit encuesta. Pues hoy hemos preguntado en nuestra cuenta @trincherallamas si creen que debería regresar a España el rey emérito Juan Carlos I. Nuestras opciones era que sí, que es justo, o que no, porque daña la corona. Pues un 83% cree que sí, que es justo y que debería volver a nuestro país, así que vamos a escuchar las muchísimas opiniones de los oyentes. Buenos días. Por supuesto que el rey emérito Juan Carlos debería volver a España. Es su país y ha hecho mucho bien para la democracia nuestra. Respecto a que venga el rey a España, pues yo lo veo complicadísimo, porque en cuanto llegue y regularice sus finanzas, bueno, se van a tirar a por él, lo que menos le van a llamar es ladrón, van a decir que todo el mal que han hecho ellos es culpa del rey y, por supuesto, cargarse la monarquía. O sea, así de claro. O sea, que su hijo tiene los días contados y viene. Así que es mejor casi que se quede en Dubái. Hola, buenos días. A mí me parece muy bien que el rey vuelva a su casa. Al fin y al cabo, vuelve a su sitio, donde no tuvo que irse nunca. Pero bueno, no viene mucha emigración aquí en España y todos son bien acogidos, anda que no van a recibirlos. ¿Y por qué no al rey? Un hombre que hizo mucho por España, hizo cosas mal, sí que es verdad, pero
de bien hizo mucho. Bueno, pues hasta aquí la opinión de nuestros oyentes. Javier Venegas, un auténtico placer, muchas gracias. El placer ha sido, bueno, no voy a decir todo mío porque no soy egoísta, pero buena parte. Hermenegildo Altozano, muchas gracias. Encantado como siempre. Un auténtico placer, Noelia Núñez. Socializamos el placer, entonces. Y oye, yo me quedo, dentro de esta guerra que se está desarrollando ahora mismo en directo, me quedo con dos noticias positivas. Una, Yolanda Díaz desaparece del mapa político nacional, y la segunda, me quedo con esa intuición de Álvaro Nieto, vamos a ver a José Luis Rodríguez Zapatero imputado, investigado. Yo quiero por estar en ese justicia. Especial, en el especial que hagas imputación Zapatero. Yo ya sabéis que yo soy de meter botellas de champán en la nevera. Ya abrí una después de la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Voy a poner otra en la nevera. A ver si también va Bono, entonces ya venimos con serpentinas. Bueno. Y ahora, a continuación, por cierto, hacemos una pequeña pausa, regresamos de inmediato, pero nosotros continuamos. Vamos a abordar en La Lupa con Rubén Arranz ese fichaje inesperado de Canal Red, el canal de Pablo Iglesias, que va a empezar a emitir en Movistar. ¿Y a quién pertenece Movistar? A Telefónica. ¿Y de quién es Telefónica? El 10% del Estado, que lo ha comprado con nuestro dinero. 2.000 millones de euros nos ha costado la tontería. La trinchera de llamas es radio.